Vamos a ver qué tal el audio. Estamos viernes 10 de abril. A 2 días del fraude, más nada de la historia. Igual vamos a participar porque no se puede cambiar el país desde afuera, hay que cambiarlo desde adentro. Si ganamos en primera vuelta, esto va a ser extraordinario. Si hay que ir a la segunda vuelta, hay que votar todas las X, las 5X, el cuadradito de obras, para darle pelea a estos mentirosos, mafiosos, que han inventado tantas mentiras en los últimos días, que demuestran su catadura moral. Yo quiero decir algo hoy día, a 2 días de las elecciones. Hasta hace una semana no existíamos en los medios de comunicación. Hasta hace una semana nadie hablaba de nosotros. A partir del meeting de la Plaza San Martín, que no hubo ni inteligencia artificial como lo están haciendo otros, que es evidente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nota. La gente estuvo presente y vieron el fervor de las espartanas y espartanos. Campaña modesta, sencilla, digna, que realmente jamás me imaginé que esto podía ocurrir. Simplemente yo quería participar para dejar mis huesos acá en esta pelea, para que este país cambie en el tiempo, en el futuro, no ahora. Esto no va a cambiar ahora, es imposible. Va a empezar el cambio, que es otra cosa. El niño que está por nacer va a tener un nuevo país, ese es mi sueño. Yo no tengo aspiraciones personales como la gente cree, porque yo ganaba más dinero cuando me dedicaba a la empresa privada. Alguien me dijo: Ricardo, tu gran error fue dejar tus radios, donde eras respetado, nadie se metía contigo, dejar Casinelli, que era una empresa próspera, que trabajaba con mis hermanos en la más absoluta armonía. En esa época tenía tiempo para dedicarme al boxeo, dedicarme a una vida más tranquila, pero no era lo mío, no era lo mío. Alguien me dijo: tú eres la mosca blanca. No la oveja negra, sino la mosca blanca. No existe la mosca blanca. Tú eres la mosca que nunca existió. Y nadie te puede encontrar, nadie te puede matar. Porque tienes muy grande tus obras atrás tuyo, tienes muy grandes tus convicciones, tienes muy marcadas tus políticas, y todo lo que digan queda corto, es mentira. Porque yo, como hombre de televisión de años, fui amigo de todos y me he tomado fotos con miles y miles de personas. Mi vida dedicada siempre a la televisión, pero una vez al año hacía la Teletón. Una vez al año me dedicaba a que la gente supiera que podíamos movilizar un país entero para salvar a los niños de San Juan de Dios. Y no lo hice por publicidad. Yo tenía en ese entonces 30 y tantos años, era famoso, no necesitaba la Teletón. Pero sí sabía que había una motivación en mí, desde muy chico, de hacer cosas por los otros en el deporte. Primero, en el deporte siempre estuve metido de muy chico, de muy joven. Andaba en la bombonera del Estadio Nacional, andaba en la gimnasia, ahí conocí a Melcochita, que también era gimnasta.
Fui preseleccionado por Lima en gimnasia en aparatos. Vivía para el deporte. Estudiaba en la universidad y vivía para el deporte. Mi padre me preparó como empresario. Estudié en la Universidad de Lima, me retiré de bachiller. Me fui a trabajar a la radio y desde entonces me volví un empresario que comenzó a conocer que había un mundo nuevo para mí, que estaba ahí y que yo no conocía, a unos kilómetros de mi casa, que era el distrito de La Victoria. Ahí llego yo cuando estábamos construyendo el edificio con mi padre. Te estoy hablando del año 65. Antes las radios de mi padre quedaban en el Jirón Camaná, cerca de la Plaza Francia. Entonces mi padre me dijo, me he comprado un terreno en La Victoria, quiero que me acompañes. Lo acompañé y vi cómo ladrillo a ladrillo construimos el edificio para poner un canal de televisión y lo inauguramos en el año 1967 con mi padre el canal. En el año 71 vino con la revolución de Velasco y un 9 de noviembre entraron los militares con los tanques. Se hicieron de todo el canal, de todas las propiedades del canal, de las radios, y nos quedamos en la calle, mi papá y yo. Teníamos de manera paralela el negocio Casinelli, que era muy chico, que era un negocio relativamente chico de construcción. La construcción estaba casi paralizada en esas épocas. Se construían 5 edificios al año y ahí tenías que entrar a pelearte con otras empresas que vendían sanitarios especialmente, mayólicas, para la construcción. Y ahí empezó mi vida de trabajo, al lado de mi padre, al lado de mis hermanos, y fue una época maravillosa. No había odios, cada uno tenía su empresa, el Estado hacía su rol, el Estado hacía lo que tenía que hacer. Me acuerdo que había un hospital que se llamaba el Hospital Obrero, el Hospital del Empleado, que era el gigantesco hospital que vemos en la avenida Salaberry, que hoy día se llama, ya no se llama el Hospital del Empleado, pero bueno, ese hospital, que lo vi en su esplendor, era uno de los mejores hospitales de América Latina. Se llama el Rebagliati ahora. Y el Obrero se llama el Almenara. Esos dos hospitales marcaron época, porque los obreros tenían su hospital de primerísima calidad. Y también estaba el hospital empleado, que se iba a llamar el Rebagliati después. Yo vi ese desarrollo en Lima. Increíble, teníamos el mejor hospital de Sudamérica en los años 60. Yo todos los días que pasaba en la universidad, porque la Universidad de Lima quedaba en el Campo Marte, o sea que todos los días tenía que pasar por ahí. No habían colas, la gente estaba tranquila, no habían concesiones, no habían peajes. Uno circulaba por Lima con las pistas sin huecos. Yo viví esa época. Esos fueron los maravillosos años 60 para mí, no para el país, hablo para mí. En los 60 mi familia se pelea con la creación de Yambal. Mi padre funda Yambal con mi tío Fernando. Después de esa avenencia familiares por el dinero, siempre es el dinero, hizo que la familia Belmont se peleara. Yo fui protagonista de ese pleito.
Siempre le tuve miedo al dinero, miedo a mucho dinero, le tuve miedo. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa ambición. Yo había nacido en un hogar que tenía todo lo que yo necesitaba. Mi pelota, mis amigos, mi colegio, mi enamorada, y luego mi carro. Con ingreso a la universidad, mi padre me regala un carro. Para mí la vida se cerraba en San Isidro. Mi mundo era San Isidro, muchachos. En una casa que todavía la conserva la familia, donde había un jardín que era la cancha de fútbol del barrio. El policía tomaba lonche en mi casa y los ayacuchanos que trabajaban en la casa, que han tergiversado toda la historia maravillosa que conté de aquellos hombres que me cambiaron la vida, aquí han contado la historia para voltearla. Eso se llama en filosofía un sofisma del hombre de paja. Es voltear una verdad y volverla en una mentira. Yo conté la historia, está grabada íntegramente en radio, televisión, en el libro de Guillermo Sonday, El Hermanón. Hace 40 años, o 50, conté la historia. Que habían 2 Cirilos en mi casa, provenientes de la provincia de Víctor Fajardo. ¿Qué podía saber un niño cuando llegaron a trabajar a mi casa, Cirilo Grande y después Cirilo Chico, cuando yo tenía entre 7 años y 11 años de edad? ¿Qué podía saber un niño cuando llegaba alguien que no hablaba el español, no hablaba el castellano, y empieza a trabajar en la casa, a aprender sus primeras palabras? Para mí era como un padre. Y yo nací con estos 2 ayacuchanos de la provincia de Víctor Fajardo. Y como era chico y era niño, tenía que contarle a mi mamá lo que yo veía. Yo veía que hablaba mal, que no sabían hablar, y que el idioma no era el castellano para ellos, era el quechua. Y decía, mamá, estos no saben hablar. Entonces mi madre me explicaba, bueno, siempre explicándome. Y yo aprendiendo de lo que mi madre me enseñaba, mi primera maestra. Y los Cirilos, primero llega Cirilo Grande, que era Cirilo Canchari Yupa, y después llega Cirilo Chico, que era Cirilo Carguapoma Contreras. Los 2 Cirilos los tengo grabados en mi alma porque llegaron a mi casa cuando yo era un niño. Entonces, los Cirilos, como yo le llamo los Cirilos, eran tan miembros de la familia que mi mamá permitía que los sábados y domingos los Cirilos jugaran fútbol con nosotros. Y todos nos disputábamos a Cirilo Grande, porque Cirilo Grande era un machetero que si hubiera jugado en la primera profesional hubiera roto las piernas al estilo, bueno, a esos macheteros que juegan abajo, ¿no? Abajo en la defensa. Era un machetero. Todos queríamos a Cirilo. Y después Cirilo Chico también se incorporó y hacíamos los grandes partidos de 6 contra 6 en el jardín de mi casa. Pero no solamente jugábamos fútbol, también hacíamos boxeo. Mi padre había tenido formación en Estados Unidos, en un internado en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y trajo el béisbol, trajo el boxeo. Era la época de Joe Louis, era la época en que mi padre se educa con el béisbol y trae toda esta americanada a la casa, entre ellos el boxeo.
ya había ocurrido esta pelea entre Max Schmeling y Joe Louis, nada menos que en el Yankee Stadium, que tuve la suerte de conocer. Mi padre me llevó al Yankee Stadium. Ahí se organiza esa pelea por los años 30. Mi padre seguramente vivía en Nueva York en esa época. Y bueno, toda esa cultura del deporte, mi padre le instala en la casa. Y nos pone un profesor de box, a mí y a mis primos. Nunca me voy a olvidar. Se llamaba Huertas, que era un hombre que le habían roto la quijada en una de las peleas y hablaba con dificultad. Estoy contando esta historia que es para un libro. Yo siempre cuento historias porque las historias es lo único que uno puede asumirlas como propias, sin dañar a nadie, sino contar una historia donde intervienen muchas personas. Y cuando viene Huertas y nos enseña a boxear, nosotros tenemos 8, 9 años, 10 años. ¿Qué es la edad en que un chico empieza a hacer deporte? Para ser bueno, de grande. Pero nunca fuimos buenos. ¿Por qué? Porque otras distracciones aparecen en la vida de los muchachos y el box ya pasa a ser un hobby, porque para boxear tienes que tener hambre. Si no tienes hambre, lo dijo Mano de Piedra Durán, yo boxeaba porque en lugar de pelear en la calle, que no me daba plata, me metí al boxeo porque quería comprarle una casa a mi madre. O sea, yo peleé por hambre, dijo Mano de Piedra Durán. Todos los boxeadores que yo he conocido, Ken Norton, personalmente hablo, Roberto Durán, conocí a Alexis Argüello, el nicaragüense, conocí a Joe Louis, también lo conocí, pero ya muy viejo él, era portero de una convención de box a la cual asistí en Washington. Entonces yo viví en el mundo del boxeo, pero ya estoy hablando de grande ya. Pero mi niñez, vamos a mi niñez, que es la de los Serranos, la historia de los Serranos. Para que ustedes escuchen esto y sepan cómo la gente cambia todo y cómo la gente tergiversa todo por maldad y por envidia. La envidia y la maldad son hermanas gemelas. Si tienes maldad es que tienes envidia. La envidia no camina sola, la envidia anda disfrazada de hipocresía, la envidia anda disfrazada de dinero, la envidia se disfraza de abrazos, la envidia se disfraza de palabras bonitas. La envidia tiene muchos disfraces, porque nadie se reconoce envidioso, nadie. Nadie se reconoce envidioso. Yo de chico, el niño sí se muestra envidioso cuando tiene envidia. Yo tenía envidia de chico de un buen mozo que había en el barrio. Yo quería ser como él. Él tenía todas las chicas. Le pusieron carita de cielo en esa época las mujeres. Estoy hablando de niñas que se están volviendo mujeres, ¿no? Ya empezaban las fiestas a los 14 años. Entonces los Cirilos, a los 14 o 13 años, ya organizaban campeonatos de boxeo en mi casa. Y los Cirilos establecen la pelea entre Ayacucho, Lima. Ellos organizaban. Mi mamá les había autorizado a que hicieran todas estas cosas en la casa los sábados y domingos. Los sábados y domingos en mi casa era una fiesta. El barrio se reunía y boxeábamos y jugábamos pelota. Y después les puedo contar toda la historia del boxeo, que es una película más larga que la de Rocky. Que no quiero hacerlo porque lo voy a cansar. Pero ustedes me pueden ir preguntando todo lo de boxeo y lo del deporte mientras yo voy contando esto. Y los Serranos, Cirilo y
Los dos Cirilos, pues, Carguapoma y Canchari, se nos prendieron a nosotros. Así empezó todo. Cirilo me decía, Blanquiñosito, Blanquiñosito. Y yo le decía, aprende a hablar, porque pensé que no sabían hablar, pues, ¿no? Y así. Y empezó el juego, y mi padre compró unos guantes de boxeo. Me acuerdo, fuimos a la Pluma de Oro, que era lo que quedaba en la avenida Bancay, y mi padre compró pelota y guantes de boxeo. Éramos los más felices con nuestros guantes de boxeo y con nuestra pelota. En la Pluma de Oro, quedaba en la avenida Bancay. Ahí por donde queda el Congreso de la República, por ahí. Y bueno, llegamos a la casa y los Cirilos dijeron, ahora nos vengamos de estos gringos. Nosotros dijimos, ahora nos vengamos de los serranos, y se armó el campeonato Ayacucho Lima. Es una parte de mi historia más hermosa de mi vida, por eso la cuento. Porque después tienen que saber ustedes qué pasa con los Cirilos. Los Cirilos se vuelven parte de nuestra familia. Mi madre es madrina de los hijos del primer Cirilo, y del segundo Cirilo también es madrina, y yo soy padrino de los hijos del segundo Cirilo, del Cirilo chico, que le llamábamos. Y se arma la pelea, mi hermano mayor con el Cirilo grande, pero no era para pegarnos tanto, ¿no? Sino esas cosas que hacen los chicos para jugar y por ahí te picas. Yo era muy picón, ¿no? Y yo era el más chico del grupo. Yo tenía apenas 13 años o 12 y Cirilo ya tenía 18. Entonces me tocó la segunda pelea de la tarde pelear con Cirilo. Con Cirilo, que le llamamos Cirilo chico, pero Cirilo chico me llevaba 5 años, pues. Entonces empezó la pelea y yo le pegaba y le pegaba y le pegaba, y él, como era mayor que yo, se protegía y se reía, pues, que un chico de 13 le quería pegar a uno de 18, hasta que en ese momento, como yo me sentía campeón, Cirilo, ¡pum!, me mete un puñete acá y me saca sangre de la nariz. Y yo, como niño, fui donde mi mamá y le dije, mamá, este serrano, así, ¿no? Este serrano me ha pegado, me ha sacado sangre de la nariz, bótalo de la casa, despídelo, mamá, porque este serrano es malo, me ha pegado. Y mi mamá me dijo, mira, si sigues llorando te pego yo. Andy, pídele disculpas. Y ahí entendí que mi madre era una observadora del escenario, desde la tribuna, como se dice, viendo que sus hijos se querían con los Cirilos. Tanto así que mi madre prácticamente organizó los hogares de estos dos Cirilos en silencio, pero vi cómo los dos Cirilos surgieron. Uno de ellos se casó con una empleada de la casa que se llamaba Dina, nunca me voy a olvidar de Dina, Dina Fernández, y se casó con Dina Fernández. Y yo fui padrino de bautizo del hijo de este matrimonio. A la sazón, el hijo estudió medicina en la Cayetano Heredia y de ahí viajó a los Estados Unidos, y hace unos años me enteré de que él era jefe de cirugía del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. No podía creerlo. Escribí por el internet a Johns Hopkins y en efecto, ahí estaba su fotografía, ahí estaba su misma cara, del niño que había estado en mis brazos. Hoy día me había superado ampliamente a mí y era un jefe de cirugía en el Hospital Johns Hopkins, señoras y señores. A los que no les gusta,
mis historias no las escucha, en cambio, sí. Pero a las 2.439 personas que me están viendo, nunca van a olvidar estas historias, porque estas historias marcan 50 años de mi vida, hasta que Cirilo Grande muere, pero muere ocupando uno de los puestos más importantes en las tiendas Cassinelli. Miren a dónde llegó, gracias a mi padre y a mi madre, porque era un hombre tan leal y de confianza que fue como un padre nuestro, el segundo padre. Y mi papá lo tuvo como jefe del almacén donde está el patrimonio de una empresa como Cassinelli. ¿Dónde está el patrimonio? En el almacén. ¿Por qué? Porque el jefe de almacén es el que maneja los activos principales de ese negocio. Si es un sinvergüenza y un ladrón, te roba el negocio. Y mi padre puso a Cirilo a manejar el almacén. Toda la confianza del mundo en Cirilo Canchari Yupa, que en paz descanse. Ese Cirilo tuvo varios hijos e hijas. Las hijas viven en el extranjero. Se casaron con un español de Telefónica y un italiano, y viven en Italia. Los otros hijos trabajaron con nosotros, siguieron trabajando con nosotros y son parte de nuestra familia. El otro Cirilo chico, ya les conté, Rosa María, que estuvo en mis brazos también, que fue la hijita del matrimonio entre Cirilo chico y Dina, se llamaba Rosa María. Y Rosa María se casó en Holanda y es traductora de varios idiomas en Holanda. Se quedó a vivir en Holanda y tiene su familia en Holanda. Y el otro Cirilo, mi ahijado, es o fue, ya de haberse jubilado, fue jefe de cirugía, de neurología, operaciones al cerebro, del Hospital John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Esa es la historia que yo conté. ¿Qué han hecho los envidiosos, los maledicentes? ¿Qué hicieron? Editaron en el momento en que yo contaba la parte más importante del desencuentro, que donde mi madre me pega y me castiga, que yo voy llorando a mamá y le digo, vota estos serranos son uno de... Esa parte la han editado. Y dicen, Belmo era un racista. Segundo, vamos al siguiente tema. El del canal, que ya se ha convertido en una leyenda urbana, porque hasta la señora candidata a la presidencia, corríjame el nombre, Tello se apellida, denme el nombre completo, por favor, ayúdenme, Marisol Pérez Tello, Marisol Pérez Tello. Si no se rectifica Marisol Pérez Tello, yo no sé qué poder tiene y nunca supe que existía, nunca me interesó esa señora. Tengo entendido que trabajó en la política también. Dijo que RBC y que Ricardo Belmont era un estafador, con estas palabras. Yo le pido a la señora que averigüe bien, porque si tengo tiempo, la denuncio por difamación y calumnia, porque ha dicho con todas sus letras, no ha dicho sería, podría haber sido, pudo ser, no. Ricardo Belmont es un estafador. Esta señora es una mala persona. Yo digo que es mala, porque una persona que dice eso no tiene alma. No tiene alma. Su ambición, y por supuesto está rezagada y nadie va a votar por ella. Pero una persona que me ha acusado de estafador, yo a ella la felicité
después del debate que tuvo, por su valentía, por su consecuencia, pero no era consecuencia ni valentía, era ambición de poder. Porque en el primer debate ella dice cosas que demuestran su claridad conceptual, creo que es abogada, muy buenas, pero al llamarme a mí estafador y sostenerlo, tendría que probarlo. Y como no lo va a probar, es una leyenda urbana. Hace 40 años, con el Banco de Crédito, miren lo que ha hecho esta señora. Ha involucrado al Banco de Crédito, a la CONACEF, que en ese momento me aprueba la oferta pública, porque la oferta se llamó Oferta Pública de Acciones, donde participó el diario El Comercio con la publicidad, Caretas con la publicidad, el Banco de Crédito como el fideicomisario del dinero, la Superintendencia de Bolsa y Valores con otro nombre que se llamaba Comisión Nacional de Bolsa y Valores en esa época. Aprobaron mi proyecto, y no solamente lo aprobaron, lo tuvieron que, de acuerdo a ley, observar tanto en la bolsa como dentro del negocio, donde nos hacían auditorías anuales, y todas las auditorías arrojaban el resultado económico del año. Y se habla de la estafa de $1. El dólar me lo pidió el Banco de Crédito. Pueden llamar al Banco de Crédito, mandar una carta y preguntarle al gerente general quién fue el que determinó $1. Fue el Banco de Crédito, porque en esa época, para que los jóvenes aprendan lo que es un poco economía, el dólar se cotizaba en 8.000 soles, 8.000 soles, y a la semana siguiente subía a 8.100, a la siguiente semana a 8.200. El dólar llegó a cotizarse casi a 16 soles, bueno, podría ser 12 soles. Por $1, 12 soles. Muy bien. Se hizo el canal en el Estadio Nacional, estadio lleno, donde la gente tenía que comprar solamente $1. Porque yo decía, si 1 millón de personas les gusta la idea, se hacen socios. ¿Y sabe lo que me dijeron en el Banco de Crédito? Mi amigo Raimundo Morales, que lo adoro, lo quiero, porque somos compañeros de niños, del colegio hasta grandes. Raimundo Morales me dijo, mira Ricardo, lo tuyo es una locura, nunca me voy a olvidar. Si logras captar más de 8.000 dólares, o el equivalente en soles en esa época, me quito el sombrero. Pasó un año, porque el plazo era un año, y logramos hacer el $1.000.000. O sea, estaba cotizado a 10 veces. ¿Qué 10 veces? 10.000 soles dólar. 10.000 soles dólar. Era el equivalente, como ahora está el dólar a 3 o 65, por decirte. Bueno, en esa época cada dólar te costaba hasta 12.000 soles. Estoy poniéndote 10.000 para que te sea más fácil la conversión. Bueno, y el banco me ayudó y me dijo, Ricardo, no puedes decir soles porque los soles se devalúan todos los días. Mejor di $1. Entonces ya la gente cambia sus soles fuera del banco y vienen acá y compran su dólar. Y eso fue así. Aclaro esto porque esa leyenda urbana ha pasado a la historia. Porque el Canal 11 no solamente fue un canal digno que creó los primeros
programas en vivo con Marco Aurelio de Negri, Armando Robles Godoy, el que hacía Monos y Monadas, ¿cómo se llamaba? Leonidas Yerovi, y otras damas y caballeros que creaban la polémica, entre ellos también el Monseñor Durán, que los pueden ver, se los voy a dar todo esto a Neo TV, para que Neo TV, que debuta en el canal 41 de Movistar, tenga esos programas y los vuelva a pasar, para que el mundo los vea en Movistar. Bueno, termino con ese capítulo del Canal 11. Pero hay otro capítulo más importante de Canal 11. Canal 11 pagó, escuchen bien, 34 millones de impuestos al fisco. Los canales 4, 5, 9, 13 y 2, tengo entendido que no pagaron impuestos, porque negociaron con Vladimiro Montesinos la condonación de la deuda tributaria y además de eso les entregaba dinero en efectivo, que ustedes han visto, y el único canal que no fue a las oficinas de Vladimiro Montesinos fue el canal RBC, Red Bicolor de Comunicaciones. Al no ir yo soy el enemigo de los demás canales. Por eso es que ahora no me han invitado a ningún canal y quieren arruinar mi candidatura. Ya no solamente los canales, sino los influencers, youtubers que trabajan para los canales, con otros rostros. Dicho esto, termino el capítulo del canal. Todos los que quieran decir una mentira de esta envergadura, háganlo. Nada va a alterar la elección. Vamos a ganar en primera vuelta. Pero ahora les cuento qué pasaba en el Perú en esos años. Quebraron 23.000 empresas y RBC no quebró nunca. ¿Saben quién me quitó RBC? Batters con mi hijo, con el apoyo de la prensa y de los canales fujimoristas. Si quieres que te vuelva a contar esta historia, no te la voy a volver a contar, porque además de eso, gano en la fiscalía, se desestima la denuncia, y la denuncia no procede por no tener argumentos. ¿Saben cuál fue el argumento de estos ignorantes asesorados a la mala por un abogado de última? Que ellos reclamaran $8.000 por lo que costaba $1. Fueron a hacer la demanda, fueron a la Superintendencia de Bolsa de Valores, obviamente no lo recibieron, pero a mí me cargaron ese pasivo que, si hubieran sido decentes los periodistas, que es pedir bastante que un periodista por ahí haya una luz entre la oscuridad, sea decente, pero no solamente decente, hubo mucha envidia, porque fue la envidia que algún día, cuando regrese Canal 11, RBC, va a demostrar que solamente Dios puede hacer cosas increíbles. Esta candidatura mía, hablando ya de la candidatura, es un milagro de Dios. Porque si ustedes supieran lo que a mí me ha costado, lo que he trabajado para esto, los viajes que he tenido al interior del país, nadie quería firmar por un partido político y menos por un estafador. Hasta que me conocieron y se dieron cuenta que era mentira todo. Pero ya estaba instalado el odio, la envidia, en esta leyenda urbana del país de la envidia. Este es el país de la envidia.
Ustedes saben cuánta gente me ha llamado desde que estamos primeros en las encuestas y que las redes sociales se han manifestado, no las mías, todas las redes sociales, que les doblamos en sintonía de redes a todos los candidatos que están intentando hacer redes ahora con la inteligencia artificial. Crean muñequitos, discursos, fabrican mítines donde han ido 1000 personas, pero con la inteligencia llenan la plaza y es mentira. Porque no van a ninguna plaza, lo hacen todo en recintos cerrados, porque en recintos cerrados van solamente los invitados. Nosotros lo hemos hecho en la Plaza San Martín. Cuando no han podido tapar el sol con la mano, se ha iniciado a través del comercio. Y los envidiosos, que son los que están en las redes, la mayoría, que hubieran querido tener su canal y ahora lo quieren tener como locos. Tú ves que todo el que tiene una camarita ya tiene canal. Pero felizmente ha habido buena gente que se han convertido en espartanos y que son gente decente. Esa gente decente es la que me está llevando a mí al triunfo. Porque se han dado cuenta que Ricardo Belmont juega limpio. Digan lo que digan, juego limpio, porque nunca me lo dijeron en mi cara. Estaban aprovechando algunos, seguramente, digo, no tengo pruebas. ¿En qué momento le digo a Ricardo Belmont algo que ya no tenga tiempo para responder y queda instalada la frase, como la que hizo el niño Bengolea? Yo le llamo el niño Bengolea porque lo conocí de niño, que era Burbujito de Yola Polastri. Él dijo una gran mentira, pero la mentira la instaló. Dijo, yo renuncié a RBC cuando me di cuenta que Ricardo Belmont era un estafador. Pero para mentir hay que saber mentir también. Se adelantó 10 años, porque cuando él trabajó en RBC con Lidio Galo y en Hable el Pueblo, era 10 años antes de que el canal se hiciera, o 8, o 7, pero el canal no existía. O sea que mintió Burbujito, por lo tanto demostró que es una persona absolutamente amoral, como lo ha demostrado la señora Pérez Tello, que es una señora amoral, una señora que, en mi opinión, toda esa imagen que la vi en el primer debate, al salir con ese apetito de poder y decir que Ricardo no es un estafador con esas palabras, la señora Pérez Tello se ha comido un anzuelo del tamaño de este tamaño. Porque si yo tuviera tiempo, hoy le pongo una demanda por difamación por 1 millón de soles, porque ya Batters creó ese 1 millón de soles como antecedente de que hay que denunciar por 1 millón de soles para hacer plata. Pero yo esa plata no la haría para mí, la donaría para que vean ustedes que siempre lo hice. He donado mi plata a mucha gente y están las pruebas en la municipalidad, están las resoluciones en la municipalidad y tengo de testigo a los trabajadores de los hijos en la municipalidad, a los empleados municipales que todos van a votar por mí, porque reconocen, es gente agradecida que reconoce. Ya terminé el capítulo de aclaración de lo del canal, convertido ya en una leyenda urbana. 40 años y siguen hablando, no del Perú, no de las obras de Puente Nuevo, de la Plaza 2 de Mayo, de que Lima se convirtió en Patrimonio Cultural de la Humanidad, de las 600 losas deportivas, de los 300 kilómetros de asfalto,
de la iluminación del Estadio Nacional, de la primera piedra en el Estadio de la U, de la construcción de 600 losas deportivas donde los niños y la familia tuvieron lo mismo que tuve yo cuando era chico. Yo quería que los chicos tuvieran lo que tuve yo en mi casa. En mi casa había una cancha de fulbito y yo fui feliz y quería que eso ocurriera. Yo les pido a todos ustedes que guarden este video en sus computadoras para que algún día, cuando yo no esté en esta tierra, sus hijos y sus nietos vean este video. Porque yo voy a decir algo acá, que es muy importante que lo registren para siempre. En Argentina ya falleció el negro Fontana Rosa, libretista, escritor de deportes y otras cosas también. Se llama Roberto Fontana Rosa, pueden averiguar quién era Roberto Fontana Rosa. Tuvo una de las frases más hermosas que yo he escuchado en mi vida y la he hecho mía. Hubo una campaña durante el gobierno de Macri para desprestigiar al Armando Maradona, porque ya el neoliberalismo tenía que desaparecer a un Maradona, porque Maradona era un tipo contestatario, un tipo que se rebeló contra la FIFA, contra el poder económico, porque él era un convencido de su ideología marxista, sin saber seguramente lo que era el marxismo, pero tenía aquí en su brazo a Che Guevara. Ya con eso se le consideró un enemigo de por vida, que creo que eso terminó con la vida de Maradona, lo volvió alcohólico y drogadicto, por la cantidad de incomprensión a un hombre que había dado a través de la pelota tanta alegría al pueblo argentino, que Roberto Fontana Rosa dio una de las frases más hermosas que he escuchado en mi vida. Y es la que quiero que se repita conmigo. Quiero que se repita esa frase conmigo para siempre. Es la alegría más grande, más que ganar la presidencia. Que tu hijo nunca olvide esta frase del negro Fontana Rosa, que la voy a hacer mía. Un día le preguntaron a Roberto, en Madrid, los detractores del partido Vox, de la ultraderecha española, me parece, le dicen, esta es la frase exacta, ¿qué opinaba él de Armando Maradona, un drogadicto, un tipo que dejó muy mal al deporte, que en lugar de ser un gran deportista era un drogadicto tremendo, y miren lo que hizo Maradona? El negro Fontana Rosa dijo esta frase: a mí no me importa lo que Maradona hizo con su vida, a mí lo que me importa es lo que Maradona hizo con la mía. Yo quiero robarme esa frase y que este editorial de hoy, faltando 2 días para las elecciones más importantes de la historia del Perú, te lo dice Ricardo Belmont hoy, 10 de abril del 2026. A mí no me importa lo que hablen de mí. Y quiero que los niños digan, a mí no me importa la vida de Ricardo Belmont. A mí me importa lo que Ricardo Belmont hizo con mi vida, que es lo que yo he sentido en la calle. Yo he sentido en la calle, pero nunca van a salir en televisión esas personas que me han abrazado en la calle y me han dicho, Ricardo, me cambiaste la vida. Ricardo, yo no tuve un padre, tú me hiciste pensar. Señoras, acá está mi hijo que quiere hablarle, señoras grandes que me dijeron, Ricardo, su experiencia para nosotros es sabiduría. Yo digo, yo no soy sabio ni soy nada, soy un hombre que ha vivido enfrentándose al poder
que hace daño. El poder es una droga que cambia a la gente. Por el poder la gente abandona a sus hijos, a su familia, abandona a sus amigos del barrio, abandona su barrio donde lo vio nacer, abandona su terruño, abandona todo porque el poder, y lo han demostrado estos congresistas, no todos por supuesto, lo han demostrado estos congresistas de izquierda y de derecha, así se llaman ellos, lo llamamos de izquierda, lo llamamos de derecha, como si fuera un mérito ser de derecha, porque de derecha se supone que estás con los ricos y tú quieres ser como ellos y los admiras y admiras todos los íconos que te han fabricado, y los de izquierda que quieren subirse el precio para que algún día la derecha los haga suyos. Pruebas al canto, pruebas, cientos de pruebas. Con esto no quiere decir que todos los de izquierda sean malos y que todos los de la derecha sean malos. Le estoy contando los que denigran a la sociedad en pactos infames, en pactos pornográficos, por decirlo de alguna manera, que yo no alcanzo a comprender cómo un ser humano puede arrastrarse por el poder y el dinero. Por eso quiero que tu hijo se acuerde de esta frase nomás. A mí no me importa si Ricardo Belmont fue malo, fue bueno, fue el peor de los hombres, el más grande estafador de América Latina, el más grande sinvergüenza que ha parido madre. Eso no importa. Lo que yo quiero es que tú recuerdes lo que Ricardo Belmont hizo en tu vida. Que ese niño que jugó en 1000 losas deportivas no olvida el busto de cemento escrito a mano, donde dice, donde veo un niño jugar, estoy viendo un hombre triunfar. Ahí se encierra toda la filosofía. A la gente dice que no le gustan mis discursos largos, que en Facebook deben ser cortos porque el peruano no entiende nada. Y como el peruano es bruto, dicen ellos, y el peruano es estúpido, tira frases cortas nomás, Ricardo. Y así vas a tener mucho más seguidores. Frases cortas. Di lo que sea en frases cortas. Por ejemplo, di, yo voy a construir 5.000 hospitales para el pueblo. Yo le voy a aumentar a los profesores que ganan en estos momentos, los jubilados ganan 300 soles, 700 soles, cuando yo sea presidente van a ganar 5.000 soles al día siguiente. Eso es lo que quieren que yo diga. No lo voy a decir. Ellos van a editar lo que yo he dicho hoy día y lo van a sacar de contexto. Por eso les digo que ustedes tienen que guardar este editorial en sus computadoras, sacarle copia con sus amigos, que todos guarden este editorial, que lo han visto 3.000 almas. Si 10 personas guardan esto, señores, estamos hablando de un número que da miedo, ¿eh? Ok. Terminando ese capítulo, vamos ahora a la maldad como envidia y la envidia como maldad. Hasta hace una semana nadie hablaba de Ricardo Belmont, nadie le interesaba, no lo mencionaron nunca, no existe Ricardo Belmont en el comercio, no existe en Perú 21, no existe en el Trome, no existe en Panamericana, no existe. Cuando llenamos la Plaza San Martín, y no solamente vieron 10.000 o 15.000 personas reunidas ahí, sino que vieron 10.000 personas que valen por 10 cada una. O sea, vieron 1 millón de personas y se asustaron, porque vieron lo que es el fanatismo, la hinchada que tiene Obras. Obras no tiene seguidores, Obras tiene hinchas, y esto asusta. Como asustó tanto, ya una broma, se acabaron los pañales.
en todas las tiendas. Se vendieron los pañales porque se están ensuciando los pantalones. El miedo que hemos generado es tan grande que si no cuidamos el voto nos lo roban, señores. O sea, tú que eres peruano, créeme, o no me creas, ponlo en duda si quieres. Pero dentro de 10 años me vas a dar la razón. Porque hace 31 años en todas las plazas del Perú, yo dije lo que iba a pasar y lamentablemente pasó. Acá hay gente que está diciendo ojalá te mueras, no te preocupes. Todos tenemos garantizada la muerte con certificado de que es verdad que te mueres. Pero lo peor es estar muerto en vida, como hay muchos que están muertos en vida, alcoholizados, tristes, llenos de envidia, de odio, donde en un espartano no existe eso. En un espartano existe el espíritu indomable de su alma, de su alma. El espartano no entrega su alma, no entrega su dignidad. Yo me puedo tomar fotos en la cárcel con todos los delincuentes que están presos. Eso no me hace delincuente. Eso me hace ser un ser humano que en esas almas hay un resquicio de bondad y de amor, y hay un 90% de maldad que la sociedad se encargó de meterle desde muy niño, violándolos, metiéndolos presos injustamente, destrozándole la vida. Y nosotros, si llegamos, vamos a reconstruir todo el aparato judicial, que incluye Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y el INPE. Todo eso va a entrar en otra etapa. Y voy a ir a visitar a los presos y les voy a decir que no me jueguen sucio, porque los que me jueguen sucio se van a quedar para siempre en la cárcel. Porque una cosa es que uno hable con respeto al humilde y otra cosa es que un traidor te quiera apuñalar por la espalda. En obras no podemos hablar así. Entonces se ha iniciado una campaña de los ignorantes, de los resentidos y de los envidiosos, que agarran mis palabras, las sacan de contexto y las ponen a juguetear, porque la palabra para ellos ha perdido la dignidad. Ellos han prostituido la palabra. Ellos son los macros de la palabra, son los proxenetas de la palabra. Entonces, editan, arman, componen una mentira que la repiten en sus medios monopólicos y oligopólicos. Por eso vendrá la ley que va a reestructurar todo el espectro de la radio y de la televisión para que quede en manos de peruanos probadamente solventes en lo moral, que el dinero provenga de sus propios recursos y no de plata robada. Y eso es lo que los aterra, porque van a perder el poder que tienen ahora. Y van a hacer todo para que esto no prospere. Paso a otro punto, y al cuarto punto. Terminé con el tercero, paso al cuarto. Ricardo Belmont está dispuesto a revisar y renegociar los contratos. ¿Qué significa esto? Que el que se llevaba 10 y le dejaba al Perú 50 centavos, ahora ya no va a ser así. Al Perú le va a quedar 5
y al inversionista 5, mitad a mitad, como hacían los padres cuando cortaban un chocolate. ¿Se acuerdan lo que hacían los padres cuando cortaban un chocolate? Le daban a un niño, a los hijos, corta, uno cortaba y el otro escogía. Porque si el más vivo quería quedarse con el grande, el padre intervenía y decía, no, tú cortaste, el otro escoge. Entonces vamos a aplicar los métodos de nuestros abuelos, que no están en la inteligencia artificial, que es lo simple de la vida. Los contratos serán renegociados, se estudiará una nueva constitución y cambios constitucionales, se pondrán en debate en las mañaneras que voy a hacer, una copia, reconozco que me he copiado de AMLO, pero AMLO no fue comunista como te dijeron acá, acá te querían vender a un Milei que es un enfermo psiquiátrico y te querían vender a un Donald Trump cuyo destino te lo quieres que te lo pronostique ahorita. ¿O es muy difícil meterse con un hombre tan poderoso? Vamos a dejar a Donald Trump descansar, que él mismo se siga peleando con el mundo entero y conquistando las Américas. La Europa, en su vejez, está a punto de implosionar. Y el Perú es una mina de oro manejada por ladrones. ¿Te acuerdas Alibaba y los 40 ladrones? Bueno, acá no era Alibaba y los 40 ladrones, acá era Alibaba y los 130 ladrones, que ahora quieren refugiarse en la cueva de Alibaba, que es el Senado de la República. La cueva de Alibaba es el Senado de la República. Si tú vuelves a votar por los partidos de la cueva de Alibaba, tú eres uno de los hijos de Alibaba. Porque solamente un miserable, un pobre diablo, un infeliz, un amoral, un hombre que no tiene ética, puede votar por quienes han promovido el crimen organizado en el Perú, lo han institucionalizado constitucionalmente, creando el Senado de la República. Yo, Ricardo Belmont, hoy ante ustedes, seguramente se van a copiar muchas cosas que digo acá, no importa, que se copien, para que aprendan. Yo hoy día confieso ante ustedes que el 50% del sueldo va a ser bajado a todos los congresistas. Va a ser la propuesta que va a llevar obras. No puede haber gobierno rico, decía AMLO, con pueblo pobre. Y el presidente, que según Dina Boluarte, de acuerdo a lo que hizo la señora Dina Boluarte, se puso un sueldo de más de 30.000 soles, va a bajar por lo menos a 10.000 soles el presidente de la República. El presidente de la República, que voy a ser yo en este caso, estoy asumiendo que puedo ser yo, bajaría el sueldo del presidente a 10.000 soles para que viva decorosamente con esos 10.000 soles. Alguien dirá, Ricardo, pero tú tienes plata, tus hermanos, tus tíos, tus abuelitos, tus ancestros, ¿no? Te dejaron con plata, por eso hice 10.000 soles. Bueno, puede ser. Pero yo vivo con menos de 10.000 soles. Todo lo que yo recibo se lo entrego a mi señora para que eduque a mis hijos, se eduque ella, mantenga la casa y yo solamente me quedo con una parte mínima para lo que necesito, porque yo ya no necesito nada. Yo necesito un amor, una amistad, salud, que me falta, que la puedo perder en cualquier momento. Y necesito solamente unos años de vida para culminar el sueño de ver a este país de pie,
no de rodillas. Ese es mi sueño, ver a este país de pie. Cuando veamos este país de pie, o lo vean ustedes y yo ya no lo vea, acuérdense de esta otra metáfora o ejemplo, parábola, máxima, pensamiento, como quiera llamarle. Una semilla pesa 300 gramos. ¿Qué 300 gramos? 300 miligramos. Esa semilla la metes a la tierra, se demora 30 años en echar raíces, echa raíces, tanto para abajo como de manera horizontal, para darle fortaleza al árbol, y en 30 años surge un árbol de 70 metros, y esa semilla de 300 gramos crea un árbol de 2.500 kilos, 2,5 toneladas. ¿Qué milagro de la naturaleza hizo que una semilla de 300 gramos metida en la tierra, como nuestros cuerpos que irán a la tierra, que se volverán en abono? ¿Saben para qué se volverán nuestros cuerpos en abono? Para que crezca ese árbol con nuestros cuerpos, putrefactos convertidos en ceniza. Nosotros seremos el carbono, y ese carbono va a servir para que salga un árbol frondoso. Entonces, un árbol de caoba es la madera más preciada. Se quiere talar para llevársela a venderla, para hacer muebles en otro país. Tenemos la Amazonía, que es nuestra, compartida con nuestros vecinos, y quieren llevarse la Amazonía completa. Por eso a los pueblos amazónicos les digo que van a haber carreteras asfaltadas y vamos a ver cómo resolvemos el tema de la Amazonía. Para eso los técnicos ya están trabajando ese tema. En el tema de la sierra, no de la costa, de la sierra, donde está la riqueza, porque la verdadera riqueza en la tierra está en la zona andina, serrana. O sea que el serrano se debe sentir orgulloso de ser serrano. Y el amazónico se debe sentir orgulloso de pertenecer a la inextricable selva del Perú. Yo quiero que escuches, guardes, reflexiones y lo pienses, no ahora, cuando tu hijo, ese que está por nacer, o ese niño que ahora quiere jugar con la pelota, diga, fui feliz de niño y ahora quiero ser un hombre fuerte, con carácter, para aprender lo único que me enseñó Belmont. No a que sea como él, no sean como yo, se exponen a mucho, sean felices nada más. Yo les digo que tengan la perseverancia de Ricardo Belmont, nada más, la perseverancia. La gente quiere que diga qué voy a hacer con los taxis, qué voy a hacer con la ATU. La ATU la vamos a eliminar. Que no, miren señores, yo no quiero decir lo que voy a hacer, porque en mi cabeza fluye las ideas utópicas de realizar de este Perú distópico un país de sueños grandes. Todo el que sueña en grande hace cosas grandes. Yo nunca seré un crítico, yo seré un ejecutor, un gestor de las ideas que el pueblo sueña. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Juntos lo vamos a hacer. No me echen la pelota a mí,
Ricardo, patea todos los penales, corre la cancha, ¿no? No la tires al palo. No, no, no. Ustedes van a jugar conmigo. Ustedes van a jugar conmigo. No es que yo a patear los penales, ¿no? El suplementario quiero seguir jugándolo. Ya no me dan las piernas. No, sigue Belmont. No me dan las piernas. Corran ustedes. No, corre tú, Belmont. Tú dijiste que ibas a correr, corre. No es así la vida, muchachos. La vida es la oportunidad histórica que tienes tú para cambiar tu vida para siempre y ser dueño de tu destino, ser dueño de tu pelota. Que salga la pelota cuadrada, mira lo que te estoy diciendo, y pongamos la redonda, pero no la redonda desinflada, sino la redonda con la cual se puede jugar. Quinto punto. Entro al quinto y último punto. Yo he convocado y he mirado, en caso de que me elijan presidente, a los 36 rivales. No me importa su ideología política, no me importa si son buenos maridos, si son buenos hijos, si son bonitos, si son feos, si son blancos, si son oscuros, si son negros, si son marrones, si son verdes o amarillos. No me interesa. Me interesa que tengan un corazón para hacer grande la vida de ellos y la vida de los otros. Es lo único que me interesa. Y si tengo esa gente, yo ya la vi entre los candidatos. Por lo pronto, voy a hablar de Rafael Belaúnde. A Rafael Belaúnde lo voy a visitar en su momento. Ahora es prematuro. Dije que también quería hablar con Popi Olivera, pero me han dicho que Popi se ha referido muy mal a mí. No lo he escuchado ni me lo ha dicho en mi cara. Si me lo dice en mi cara o yo lo escucho, daré mi opinión de Fernando Olivera, a quien lo tengo como una persona querible. Pero si Fernando Olivera dice lo que dicen los otros, que se han pronunciado, yo quiero escucharlo. Que me lo diga en mi cara. Fernando Olivera sería un excelente ministro de Justicia. Eso es lo que dije yo. Que él se ría y diga yo me río de Belmont. Que se ría, no hay problema. Yo no me río de él. Yo lo aprecio porque tiene huevos, tiene valor, un hombre valiente. Acá se necesitan hombres valientes. Yo convoqué a Arturo Fernández, un hombre valiente. Pero Arturo Fernández me decepcionó. Pero su hermana me conquistó. Porque su hermana maestra puede ser una excelente viceministra de Educación. Tengo que conocerla más. Ustedes han criticado. Si es verdad lo que dijo Popi, me lo tendrá que decir en mi cara cuando me vea. Punto. Ahí termino con Popi, mi tema de Popi. No, yo no quiero. Pero sí quiero en este momento decir que para mí es muy importante que estos muchachos, esta gente, estos señores que han querido ser presidentes, quieran asumir un cargo en el Estado. Y ser buena gente y trabajar juntos. Estoy en el supuesto que yo gane, ¿no? En primera vuelta. Si pierdo, no se preocupen. Les dije que íbamos a perder solamente con un fraude, y el fraude lo único que nos puede hacer perder, y no te lo estoy diciendo ahora, que estoy molesto, que no, te lo estoy diciendo ahora que estoy primero en las encuestas de todas las redes sociales. Ellas no se pueden publicar. No en la de Ipsos, no en la de Perú 21, el desagüe, no en la de Valenzuela, no en la de el novio o marido, no sé. No, en esas encuestas no vale, no en Datum,
empieza mafiosa que Montesinos ha confesado 20 veces que le daba $30.000 mensuales, multipliquen por 10 años, ¿no? Multipliquen, ayúdenme a multiplicar. No voy a hacer que me equivoque de la tabla últimamente. Señoras y señores, tenemos un PBI que crece al 3.44% anual. Tenemos un presupuesto nacional que está bordeando los 300.000 millones de soles. Y un PBI que supera los 1.200 millones de soles. Los 1.110 millones de soles o más. Un país rico para que no haya un solo pobre ni un anémico y que hayan hospitales y colegios en los lugares donde nunca llegó el colegio y nunca llegó el hospital. Ricardo Belmont lo va a hacer. Y si no lo hago, échenme. Pero denme un año. Y que Dios me dé un año también. Porque si el de arriba toca el pito, terminó el partido. Para mí, pero no hay problema. Porque se queda Daniel Barragán con la misma filosofía. Y se queda Dina Anco. Ambos ya cuestionados por la prensa, diciendo que Barragán es un traidor, que Barragán es esto, que Barragán es esto, que Barragán es comunista, que Barragán es un infiltrado, cosa que es falso. Y han dicho que la señora, que es la primera puneña en la historia republicana del Perú, que va a la segunda vicepresidencia de Dina Anco tiene una denuncia actual sobre robo, creo que han dicho, lo que es una gran mentira. Dina Anco compró sin saberlo un vehículo como tú compras el vehículo de segunda mano a cualquiera, y resultó 10 años después o 5 años después que ese vehículo había entrado por la aduana sin pagar impuestos y era contrabando. Se llama contrabando. O sea que el que compra un carro de segunda y le vende un carro de contrabando, también le abren una denuncia fiscal porque es parte de la mafia del contrabando. Mire esa lógica estúpida de la fiscalía. Pero Dina Anco, yo la conozco, es una maestra, es una profesora puneña, porque si fuera esto en Lima, una señora rubia de ojos azules, no le dirían lo que le han dicho a Dina Anco, que es una señora puneña que habla perfectamente el quechua y el aymara, que es profesora, habla perfectamente el español, el castellano, y es una pequeña empresaria. Y la quieren destruir. En obras no hay traición, porque la traición todo está permitido menos la traición en obras ni el robo, porque el robo es una traición. Está las proclamas hechas en el Cusco, las proclamas hechas en Trujillo, las proclamas hechas en Tacna, hace 30 años atrás, 31 años para ser exacto, cuando dije, no vendamos el Perú, no se venden los activos, nadie es tan estúpido en el mundo de vender los activos. Pero aquí en el Perú se vendieron los activos. ¿Qué significan los activos? Porque tu hijo no sabe tocar piano, tú vendes el piano. En lugar de decirle a tu hijo que se dedique a otra cosa porque no es pianista. No tiene dedos para organista, se dice. Si yo mañana quiero tocar piano y no soy Lucho Macedo, o quiero tocar la guitarra, no soy Óscar Avilés, no puedes vender la guitarra. Tienes que decirle a Belmont que no toque el piano, que no toque la guitarra, porque no tiene dedos
ni oído, ni cerebro musical para eso. Yo me conformo con tocar mi bongo, que no es fácil, pero ahí me conformo, y mi sueño era algún día tomar clases de bongo como lo he estado haciendo, y he tenido que abortar mis clases por el trabajo que tengo. Porque para mí la música y el deporte salvan a la gente. Y con eso quería terminar. Voy a terminar con una pastilla para levantar la moral que quiero que nunca te lo olvides, que esto es lo que están haciendo los influencers pagados, la prensa maledicente, mala, envenenada por el odio, por la envidia, a los cuales le tengo lástima y no les tengo ni odio, porque no hay odio en mi corazón, no existe eso. Les quiero decir una frase, no me acuerdo el nombre del poeta, que dijo, y nunca lo olviden, de tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver sobreponerse los malos sobre los buenos, el hombre pierde la virtud y hasta se avergüenza de ser honesto. Tomen nota de la frase, léanla todos los días, y le doy un bonus, la de mi abuelo, que la tenía en su cuarto para que nadie lo molestara a la hora de su siesta. En la puerta del cuarto de mi abuelo, yo lo leí cuando tenía 7 años, 8, que decía, todo hombre es un perfecto estúpido 5 minutos al día. La sabiduría consiste en no pasarse de ese límite. Los 5 minutos de estúpido lo puedes tener en la urna y vuelves a votar por los traidores. Acuérdate la frase del abuelo de Ricardo Belmont. Todo hombre es un perfecto estúpido 5 minutos al día. La sabiduría consiste en no pasarse de ese límite. Muchas gracias, que espero que este programa lo guarden para siempre. Hecho, realizado, producido, sin teleprompter, sin periodistas, sin nadie que te dicte al oído, sin inteligencia artificial, porque me sale del alma, me sale de adentro. No lo podría repetir más porque no sé lo que he dicho, pero ya está dicho y está grabado. Guárdenlo y ponemos fecha y firma. Dicho por Ricardo Belmont, el 10 de abril del 2026, a la edad de 80 años, candidato a la presidencia de la República del Perú. Muchas gracias, que Dios los bendiga.